Capi, yo le escribo cualquier novedad. Muchísimas gracias. Gracias por estar al pendiente. Le agradezco mucho. Ya, Capi, un abrazo. Gracias. Chao, chao. A ver, los jugadores. Está como arreglado, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo dice. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Hola, jóvenes, buenos días. Tengan la bondad de prender su cámara, por favor, para verles y tomarles lista. Tengan la bondad. Todos tengan la bondad. Melanie Salán también, por favor, de activar la cámara. No tengo cámara, Licen. Y ahora. Tengan la bondad de contestar a la lista, por favor. Acosta. Presente. Ayo. Presente. Barreno. Betancourt. Presente. Barros. Cajas. Presente. Casar. Presente. ¿Dónde está Casar? Aquí. Perfecto. Calapú. Cortés. Guasapu. Cueva. Díaz. Díaz Pachacama. Presente. Díaz Rodríguez. Escudero. Ya le escribió a Licen Díaz. ¿Perdón? Presente, Licen. Díaz le escribió a Licen al chat. Igual Mario León. Fernández. Guerrero. Presente. León. López. Presente. López Ceballos, perdón. ¿No está? López Estoy Topanta. presente. López Topanta. Mendoza. Presente, Licen. Presente. Molina. Presente. Ya despertaránse, jóvenes. Tengan la bondad. ¿Quién contestó la lista? Yo, López. Yo también, López, Licen. Muñoz. Presente. Ponce. Presente. Rodríguez Díaz. Presente. Rodríguez Poli. Rosero. Presente. Salán. Presente. Toscano. Presente. Vaca. Presente. Vargas. Presente. Vázquez. Presente. Enfoque su cámara, señor Vázquez, por favor. Velázquez. Presente. Mungui. Presente. Perfecto. Licen, ¿me puede poner a mí en la lista, por favor? Usted no cuenta en esta lista, joven. Pero yo ya tengo hablado y sí puedo trabajar con este curso. Sí, pero no consta en esta lista. Trabájelo más aquí. Pero no me va a poner falta. No. Ya, gracias. A ver, compañeros. Tengan la bondad de Stalin Díaz, tu cámara, por favor. Anae Muñoz, su cámara.
sí me puso en la lista. Señorita Cueva, Ujú. ahorita le voy a corroborar. Cueva. Es que No, pasó muy rápido y no me escuchó. sí, tiene que estar un poquito más pendiente, ya. A ver, jóvenes, tengan la bondad. Empezamos la clase del día de hoy. Es un gusto, jóvenes, saludarlos. Vamos a empezar a ver estas diapositivas. Un ratito las abro, por favor. Dicen, Dígame. Mario León le está escribiendo en el chat para que ponga. Ya, perfecto, amigo. Muchas gracias. No es que se le ignore, señorita León, sino es que tiene que hablar, pues no. Es que no tiene micro, dicen. Ya, bueno, perfecto, muy bien. A ver, entonces, a ver, jóvenes. Nosotros hemos visto la investigación desde un tema teórico, jóvenes, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un tema mucho más práctico. Ojalá que todos estén viendo las diapositivas que están en su pantalla. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso del quehacer investigativo. Vamos a través de sus objetivos, entender qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Sí, tenga la bondad, Samari Velázquez, de leer en la pantalla. Objetivos de aprendizaje. Analizar las fases del método científico. Desarrollar problemas de investigación. Buscar el conocimiento cierto. Mejorar condiciones de vida. Ya. ¿Cuál es el objetivo principal de esta clase del día de hoy, Samari? Analizar y desarrollar y buscar. ¿Dónde dices? Pero uno en específico, o sea, ¿qué entiendes tú? ¿Cuál es el objetivo? No, ¿qué le haces? ¿Cuál es el objetivo que tú entiendes? Entender en pocas palabras. ¿Entender qué? Sobre los conocimientos de... O sea, sobre cómo mejorar la vida y esas cosas así. No esas cosas así. Hay que entender primerito. Si no entendemos esta lámina de aquí, no podemos continuar. Aquí dice primerito, analizar las fases del método científico. Sí, entendamos, chicos, leamos y entendamos. No solo pasemos los ojos por encima de las palabras, hay que entender también. Vamos a entender, vamos a analizar cuáles son las fases del método científico. El día de la clase de hoy vamos a analizar la primera fase. Sí, entonces, jóvenes, para eso tenemos que entender qué es el método científico. Sí, ustedes en esta lámina de aquí, a través de sus colores, ustedes entienden que el método científico empieza en observación, luego planteamos un problema de esa observación, nos proponemos hipótesis, experimentamos, recolectamos información, ¿no es cierto? Analizamos esos resultados de la experimentación y posteriormente realizamos nuestras conclusiones. Por eso, cuando yo les mando a ustedes a hacer los deberes, mi importancia de las conclusiones, trato de que ustedes lleguen a más conclusiones, ¿no es cierto?, de lo que ustedes lean, porque para concluir se debe primero entender, ¿no es cierto? Aquí tenemos rápidamente resumido. Por favor, señor Mateo Lagos, tenga la bondad de leer este cuadro sinóptico que está en la lámina, por favor. Método científico. Proceso secuencial, análisis, fenómenos, hombre, transformar conocimiento común, conocimiento cierto. Verificado, verificable, tentativo, transitorio. ¿Qué entendió de lo que acabo de leer, señor Lagos? En sus palabras. A ver. Pero ya de haber entendido algo. ¿O no entendió nada?
¿No entendió? No. Tenga la bondad de leer otra vez, por favor, ¿sí? Método científico, proceso secuencial, análisis, fenómenos, hombre, transformar, conocimiento común, conocimiento cierto, verificado, verificable, tentativo, transición. Ya, ¿qué entendió, señor? Lo que lo del hombre. ¿Cómo? ¿Qué entiende, joven? No sé cómo explicarle eso. Ay, joven, bueno, no importa. Les explico yo. El método científico, joven, como vemos en la lámina de aquí, es un proceso. A ver, esperen un ratito, tengan la verdad. A ver, chicos, sí, ya estaban anotando en la pantalla. Creo que ayer tuve un problema realmente, chicos. No se expongan a problemas, no tengan esas actitudes antipedagógicas, antieducativas, ¿sí? Tengan la gentileza, si es que se les detecta, van a tener problemas, jóvenes, ¿sí? Por favor, dejen de rayar la pantalla. Entonces, el método científico es un proceso secuencial donde analizamos nosotros fenómenos, donde el hombre analiza fenómenos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el hombre transforme el conocimiento común, lo que conocemos todos en el diario común, y lo convirtamos en conocimiento cierto. ¿Cómo sabemos que este conocimiento es cierto? Porque es verificado. El método científico, la característica del método científico es que tiene que ser verificado, ¿no es cierto? Comprobado, experimentado. Y eso también tiene que ser verificable. Este conocimiento cierto tiene que ser verificable. Es tentativo y transitorio, ¿no es cierto? Entonces, el método científico parte de una formulación de interrogantes, lo que se le conoce como la pregunta de investigación. Nosotros buscamos sistemas teóricos. ¿Qué es estos sistemas teóricos? Es fuentes de información científicas, válidas, ¿no es cierto? Nosotros planteamos hipótesis, analizamos, llegamos a conclusiones y posteriormente recomendaciones. Las conclusiones, chicos, tienen íntima relación con los objetivos que ustedes plantean al inicio de un trabajo investigativo. Es comunicable. Una cualidad del método investigativo es que tiene la capacidad de ser comunicable. Ustedes tienen que informar a la comunidad sus experimentos, sus descubrimientos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que está muy de moda, ¿no es cierto? El coronavirus. ¿Cuál es el origen del coronavirus? Entonces, aquí yo me planteo una hipótesis que se origina en un animal, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, aquí se resume el proceso del método científico. Existen reglas que no son pocas, no son simples, no son infallables, ¿no es cierto? No las conocemos muy bien a estas reglas del método científico. Entonces, lo que nos propone Bunge, Mario Bunge, este investigador argentino, es que nosotros accedamos a ese tipo de reglas del método científico para realizar nuestras investigaciones. ¿Cuáles son las fases? Primero, como ya les dije, formular el problema, ¿no es cierto? Nosotros, una vez que tenemos formulado el problema, encontramos el problema, lo delimitamos, lo planteamos de una manera adecuada, nosotros tenemos que elaborar el marco teórico, ¿sí? Posteriormente, a formular hipótesis, calcular y seleccionar la muestra, esto se llama delimitación, y vamos a probar esa hipótesis a través de la experimentación. Ustedes aquí en los dibujitos tienen el proceso del método científico. Sí. Vamos a analizar la primera fase, jóvenes. La primera fase es formular el problema. Para ello, nosotros tenemos que establecer objetivos.
Dentro de los objetivos que nosotros utilizamos está un objetivo general y de 3 a 5 objetivos específicos. Sí, el objetivo es lo que nosotros perseguimos con la investigación. Ya le vamos a explicar más adelante. Tenemos que precisar una pregunta de investigación, como ya les había dicho, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar la relación causa-efecto, la claridad, y esa pregunta tiene que estar delimitada en la población que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros justificar nuestro estudio. ¿Cómo lo justificamos? Viendo la utilidad social de nuestro trabajo investigativo, viendo que científicamente qué trascendencia tiene y viendo la factibilidad o la posibilidad que nosotros tenemos para realizar esa investigación. En la formulación del problema de investigación nosotros hacemos el primer contacto con el fenómeno. Nosotros pensamos en cuáles son las principales características del fenómeno u objeto de estudio, cómo funciona y cuál es la relación que tiene este objeto de estudio con otros fenómenos a su alrededor en el contexto. ¿Cuál es el objetivo? Descubrir la verdad. Recordemos lo que decía Foucault en el tema del poder, de que el poder es la búsqueda incesante de la verdad. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo de descubrir la verdad, básicamente, según el criterio de Foucault, estamos buscando incesantemente el poder, ¿no es cierto? Entonces, los objetivos de un trabajo investigativo se dividen en objetivo general, que es 1. El objetivo general es el macro, es el grande. Estas características que ustedes ven en esta lámina de aquí, perdón, estas características que ustedes ven en la parte en esta lámina corresponden al objetivo general, ¿no es cierto? El objetivo es el propósito que nosotros perseguimos, que nuestra investigación persigue, ¿sí? Es la intencionalidad a la final del estudio, la finalidad que tiene nuestro estudio, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo nuestro puede ser resolver un problema que está en nuestro alrededor, ¿no es cierto? Los objetivos nos sirven porque orientan a nuestro estudio, ¿no es cierto? Ponen la vista hacia dónde queremos llegar con nuestro estudio. Finalmente, estos objetivos tienen que ser evaluados para ver la función, en función del cumplimiento del objetivo que nosotros hemos planteado. Entonces, para formular correctamente un objetivo, nosotros tenemos que explorar previamente a este interrogante, las fuentes de donde podemos adquirir o sacar información, obtener información. ¿Sí? Entonces, esta lámina corresponde a los objetivos específicos, al objetivo general. En esta de aquí vamos a ver lo que corresponde a los objetivos específicos. ¿Sí? Un objetivo específico, tenga la bondad, Bruce Jeremy, de leer esta lámina, por favor. Ya, a ver, objetivo específico. Es una declaración singularizada de los procedimientos que el investigador ejecutará para alcanzar el objetivo general. Ya. La siguiente, tenga la bondad. Ya. La investigación es evaluada según el cumplimiento de los objetivos. Ya, ¿qué entendió? ¿Qué es un objetivo específico, Jeremy? Es la declaración singularizada. Ya, con tus palabras, ¿qué entiendes de qué es un objetivo específico? ¿Cómo? O sea, para ser el más relevante en algo. Ya, un objetivo. Ya, muy bien, gracias, Jeremy. Un objetivo específico es podemos describirle de esta manera, ¿no es cierto? Pueden ser las piernas para que el objetivo general camine hacia donde quiere llegar, ¿no es cierto? Es el procedimiento, es el mecanismo por el cual nosotros realizamos ciertas actividades para llegar a cumplir con el objetivo general, el objetivo más grande, ¿no es cierto? Entonces, estos objetivos específicos son los procedimientos para cumplir el objetivo más grande, que es el objetivo general. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tenga la bondad, López Topanta, de leer esta lámina, por favor. Dice, determine si los virus informáticos indican... Lea todo, señorita, tenga la gentileza, ¿sí? Por favor, todo desde el principio.
Ejemplos. Objetivo general. Determinar si los virus informáticos indicen en la velocidad de respuestas de los microprocesadores. Objetivos específicos. Estudiar los tipos de virus informáticos, sus características y efectos. Analizar la constitución física y funcionamiento de los microprocesadores. Realizar mediciones de velocidad de respuesta a los microprocesadores en estudio. Evaluar cuál de los virus informáticos tiene mayor índice. Ya, señorita López, ¿qué entendió en este ejemplo? ¿Cuál es el objetivo general? No sé, Liz. Pero está viendo, tenga la gentileza de leer, por favor, la pantalla y tratar de poner un poquito de razonamiento. Sí, tenga la gentileza, por favor, señorita López. No es solo leer, no es solo estar aquí escuchando lo que dice el profesor, es también entender lo que el profesor está diciendo. Y es tratar de entender, de comprender. Sí, por favor, tenga la gentileza, vuelva a leer la lámina y entienda qué es el objetivo, qué dice el objetivo general. Por favor, señorita López. Todo. Objetivo general, dije. Dice determinar si los virus informáticos indicen la velocidad de respuesta Primero hay de que, los señorita López, tenga la bondad, primero hay que leer bien. ¿No? ¿Qué dice ahí después de virus informáticos? informáticos. Índice. ¿Dice índice? Índice. ¿Índice? No sé. Lea, tenga la gentileza, señorita, por favor. Señorita López, tenga la gentileza de leer, por favor. Incide. Sí, tenga la gentileza, por favor, póngale un poquito de buena gana a esto. Tenemos que entender. Bueno, señorita López, gracias por su participación con muy poca gana. Entonces, chicos, en este ejemplo que les estoy poniendo en esta lámina, el objetivo general dice determinar si los virus informáticos inciden en la velocidad de respuesta de los microprocesadores. Tomen en cuenta de que virus informáticos es una variable y la velocidad del microprocesador es otra variable. Entonces tenemos dos variables, jóvenes. Estas dos variables tenemos que relacionarlas, ¿sí? Entonces el objetivo es determinar, ver, visualizar si es que un virus dentro de una computadora incide en la velocidad del microprocesador, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la relación entre un virus y la velocidad de este virus. Si este virus incide en el normal desarrollo, desenvolvimiento del microprocesador. Para llegar a determinar, a visualizar, nosotros tenemos los objetivos específicos que están aquí en la pantalla, que para llegar a determinar si los virus informáticos inciden en la velocidad del microprocesador, nosotros tenemos que estudiar los virus informáticos, sus características y sus efectos. ¿No es cierto? Para llegar al objetivo general, al objetivo más grande, tenemos que enterarnos acerca de los virus informáticos. Posterior tenemos que analizar la constitución del microprocesador. Analizar, recordemos chicos, analizar es un problema grande, descomponerlo en pequeñas partes, analizarlo, ¿no es cierto? Entonces descomponemos en pequeñas partes, lo desarmamos al microprocesador y vemos el funcionamiento que tiene este, ¿no es cierto? Se debe realizar también mediciones de velocidad para saber cuál es la velocidad promedio y cuál es la velocidad después de este tema de si es que existiera un virus en el microprocesador. Sí, y al final evaluamos cuál de esos virus informáticos tiene mayor incidencia. Sí, ¿tienen alguna duda con respecto a este ejemplo, chicos? Porque ustedes tienen que desarrollar un taller, sí, en donde ustedes van a plantear objetivos. Tengan la bondad los jóvenes que tienen la posibilidad de estar en una computadora, abran una página de Google, sí, por favor, y van a poner aquí taxonomía de Bloom, tal como lo ven ustedes en la pantalla. Sí, taxonomía de Bloom, por favor. Van a abrir otra pantalla, aquí vamos a abrir un YouTube en este lugar, ¿no es cierto? En este caso vamos a abrir un YouTube y vamos a buscar en el navegador
Vamos a poner... Sí, ustedes ponen a aprender a investigar y se les despliega esta página de aquí. Este chico, no sé, es súper chévere para que ustedes le entiendan. Este video de 14 minutos con 42 segundos que se llama ¿Cómo elegir el tema de una investigación que más te guste? Ese video, al finalizar la clase, véanlo. Sí, esta taxonomía de Bloom, ustedes les va a salir... ustedes abren cualquier documento y entienden esa taxonomía. Sí, lo importante de esta taxonomía es entender, chicos, de que existen niveles. Sí, existen niveles para proponer objetivos. Primerito, nosotros tenemos que recordar la teoría, lo que dice la teoría. Aquí ustedes en esta página, en este recuadro de la derecha, ustedes están viendo el que está en rojo. Primero tenemos que recordar, ¿no es cierto? Para eso pues, tenemos en las palabras claves, algunos verbos que nos ayudan a plantear el sistema para recordar, ¿no es cierto? Luego de recordar, nosotros comprendemos, ¿sí? Aquí en palabras claves tienen otros verbos que nos ayudan en aplicar, analizar, evaluar y citar. Conforme va pasando un proceso cognitivo de orden superior, este tema del proceso cambia, ¿no es cierto? La postulación del verbo es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que primero se tiene que recordar, luego comprender, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. Esto es un proceso de evolución en el tema del proceso cognitivo, ¿no es cierto? Entonces, la taxonomía de Bloom y el video de YouTube les van a ayudar mucho para el tema para cuando tengan que desarrollar el taller. ¿Sí? Miren, chicos, acá tenemos otro ejemplo. Por favor, Díaz Stalin, lee la lámina de aquí, por favor. Ten la gentileza. Voy, listo. Todo. Sí, por favor, amigo. Objetivo general. Comprobar si el flujo turístico perjudica al ecosistema de la región. Objetivos específicos. Analizar las estadísticas pertinentes al flujo turístico de la región. Estudiar el conjunto funcional integrado por los seres vivos en la región y en el medio ambiente. Examinar reportes de destrucción del ecosistema de la zona. Realizar una investigación de campo en el sector. Determinar estadísticas de nivel de incidencia de flujo turístico sobre el deterioro del ecosistema del lugar. Perfecto, amigo. Tenga la bondad, vuelve a leer el objetivo general, por favor. Comprobar si el flujo turístico perjudica al ecosistema de la región. Con tus palabras, con tus propias palabras, ¿qué entiendes de ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo que se persigue en este ejemplo de investigación? Que queremos ver si creamos un sitio turístico, pero que no perjudique al ecosistema, o sea, que no les contamine, que no tengan las especies que adaptarse, algo así. Sí, más o menos. No tenemos que crear el sitio turístico, sino hay que comprobar en un lugar turístico, qué sé yo, baños. Tú invéntate el lugar turístico que necesites, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que comprobar si en ese lugar la afluencia de tanta gente, que vaya tanto turista, perjudica, daña, deteriora el ecosistema de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, entendido cuál es el objetivo general que quieren comprobar, este verbo es súper importante. ¿Cómo se comprueba? Sí, comprueba ya es otra situación de cognición superior. Entonces, vamos a comprobar, porque ya hemos entendido, ya hemos recordado, ¿no es cierto? Vamos a comprobar si es que existe relación entre una variable, que es el flujo turístico, y la otra variable, que es el ecosistema de la región. ¿Cómo afecta la presencia de turistas en determinado sitio, ¿no es cierto? Entonces, una vez entendido este objetivo general, para llegar a comprobar si es que existe afectación por el tema turístico en determinada región, nosotros vamos a analizar las estadísticas de cuánta gente ingresa, del flujo turístico, cuánta gente va a visitar determinada región, ¿no es cierto? Se estudia la relación que existe entre los seres vivos en la región y el medio ambiente que existe en esa región,
¿no es cierto? Para eso nosotros tenemos que realizar obviamente una investigación de campo, tenemos que ir al lugar donde se desarrollan los acontecimientos. Al final tenemos que determinar estadísticamente el nivel de incidencia, ¿no es cierto? Esto vamos a comprobar, vamos a determinar si es que existe realmente alguna situación perjudicial en esta región, en este sistema, en ese ecosistema debido al flujo turístico. Chicos, no sé si alguien tenga alguna duda, si me están entendiendo este tema de cómo se plantean los objetivos. ¿Alguien tiene alguna duda por si acaso? ¿Sí? ¿No? Háganla, por favor. Cualquier duda, háganla saber. ¿Sí? Entonces, chicos, continuamos por acá, ¿no es cierto? Vamos nosotros a ver la pregunta de investigación. Sí, esta pregunta de investigación no es infalible. Podemos prescindir de esta pregunta de investigación, pero lo recomendable es que se la plantee. ¿Por qué? Porque nos guía. ¿Sí? La ventaja es que aclara nuestra interrogante investigar. Sí, porque es el primer paso que nosotros tenemos a lo que nosotros queremos investigar. Es un acercamiento a la temática de nuestro estudio, a nuestra línea de estudio. Entonces, hacer una pregunta de investigación es recomendable. ¿Para qué? Para que en el camino, en el transcurso, no nos desviemos de nuestro objetivo. O recordemos que es un objetivo. Objetivo es dónde queremos llegar, ¿no es cierto? El límite, tal vez podríamos decirlo así, que nosotros nos proponemos llegar. Entonces, esto obviamente tiene que ser contextualizado y delimitado con la intención de nuestro proyecto investigativo. Sí, tiene que ser algo medible, cuantificable, plausible. Si hablamos del tema del amor, queremos realizar una investigación del amor, se nos va a complicar mucho porque eso no se lo puede medir. Algo respecto al alma, tampoco podemos realizar un estudio científico porque esas variables no son cuantificables, medibles, ¿no es cierto? Para proponer nosotros esta pregunta tenemos que expresarla con claridad y delimitación. Con claridad. Estas claridad y delimitación son dos condiciones indispensables. No pueden faltar dentro de tu proceso investigativo. La claridad, ¿por qué? Porque nos va a precisar qué vamos a estudiar, ¿no es cierto? ¿Qué variables vamos a relacionar? En el ejemplo que yo les dije, los virus informáticos y la velocidad del procesador. En el otro ejemplo, el flujo turístico y la otra variable, el ecosistema de tal región. Entonces, nosotros delimitamos, ¿no es cierto? Vamos a estudiar tal población, la acercamos a nuestra población de estudio, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que les decía, la relación entre los virus informáticos y la velocidad de respuesta de los microprocesadores. En este ejemplo, la pregunta de investigación puede quedar así. ¿En qué medida afecta la presencia de virus informáticos en la velocidad de respuesta de un microprocesador marca tal, modelo tal? Sí, finalmente, para terminar esta primera fase de nuestro proyecto investigativo, nosotros vamos a realizar una justificación. Justificar es explicar por qué ustedes realizan este trabajo investigativo, ¿no es cierto? Tenemos que verle la utilidad socialmente, para qué sirve mi investigación, en qué puedo aportar a nuestra sociedad con el trabajo investigativo que yo realizo, ¿no es cierto? La trascendencia científica, también a nivel de ciencia. ¿Cómo aporto yo con mi investigación? Y la factibilidad, que es la posibilidad, los recursos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Con los que contamos. Recursos humanos, soy yo el investigador o contamos con un grupo de investigadores para determinadas variables. Los recursos materiales. ¿Sí? ¿Con qué recursos materiales yo cuento? Por ejemplo, si nosotros tenemos que irnos a hacer esa investigación de campo al lugar para medir el flujo turístico, tenemos que obviamente contar con un vehículo, una movilización para llegar al lugar y realizar la investigación de campo. Los recursos financieros van de la mano de los materiales porque es con cuánto contamos para desarrollar nuestro proyecto. ¿Qué necesitamos? ¿No es cierto? Necesitamos una computadora, necesitamos cámaras para grabar, necesitamos elementos, etcétera, para nosotros realizar nuestra investigación. Esto va en justificación.
Justificación es explicar por qué nosotros realizamos nuestra investigación. Sí, finalmente aquí están las referencias bibliográficas, chicos, de estas diapositivas. Se acaba la clase, yo les extiendo los documentos, la planificación, el taller, que es este documento que ustedes lo están viendo aquí en la pantalla. Tienen que ustedes leer las diapositivas y desarrollar lo que se pide aquí, ¿no es cierto? Entonces, en la pregunta 2 tenemos que leer y ver cuáles términos no conocemos, lo planteamos al término y lo definimos, ¿sí? Tienen que desarrollar con sus palabras, definir qué es el método científico, explique sintéticamente el proceso del método científico. ¿Cuál es el proceso del método científico? Ya lo vimos en esa imagen, ¿no es cierto? Observación. Nosotros somos investigadores simplemente por el hecho de observar, joven, ¿sí? ¿En qué radica la importancia de conocer el método científico? Ustedes ahí explican. Y esta pregunta 6, ayer creo que hubo dudas en los chicos que ya estaban resolviendo el cuestionario. Dice, enumere 10 fuentes generadoras generadoras de interrogación de investigación. Chicos, para que ustedes realicen un trabajo investigativo, ¿cuál es su fuente de interrogación? A mí, por ejemplo, la realidad personal mía me provoca muchas interrogantes. Desde mi punto de vista, ¿cómo observo el mundo? Ahí hay una fuente de interrogación, una fuente generadora de interrogación. Por ejemplo, la naturaleza me provoca mucho tema, es una fuente generadora de interrogación. Sí, entonces, chicos, ustedes aquí tienen que buscar personalmente qué les motiva a ustedes a hacerse interrogantes, a preguntar, ¿no es cierto?, a resolver sus problemas. Entonces, la pregunta 6, búsquenla desde su punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la primera fase del método científico? Ustedes ahí busquen en las diapositivas cuál es la primera fase, ¿sí? Define el concepto de objetivo general que ya hemos visto, que es el objetivo macro, el objetivo grande, lo que nosotros perseguimos con nuestra investigación. Define los objetivos específicos. Yo para simular les dije que es como que las piernitas que le permiten caminar a ese objetivo más grande hacia donde él quiere llegar. Sí, la 10 tienen que relacionar, formular 3 relaciones causa-efecto como la que ya vimos. Los virus informáticos y la velocidad, causa-efecto, ¿qué provoca el uno con el otro? ¿No es cierto? Aquí escogemos uno y explicamos ya una vez consultadas fuentes bibliográficas, ¿no es cierto? Aquí planteamos un objetivo general de su trabajo de investigación. ¿Qué quieren hacer? Planteamos 3 objetivos específicos, ¿sí? Hacemos la pregunta de investigación que ya les mostré en el ejemplo de los virus informáticos, en qué medida afecta o incide los virus en un microprocesador, marca tal, modelo tal. Sí, ustedes aquí explican. Finalmente, en la pregunta 15, ustedes justifican su estudio, la utilidad social. Yo quiero investigar el tema de los microprocesadores porque estoy aportando a la sociedad, porque todo el mundo ahora se trabaja con computadoras y les va a ayudar a la comunidad científica, qué sé yo, ¿no es cierto? Utilidad social. Científicamente, ¿para qué investigo? Sí, y la factibilidad. Ustedes ponen recursos humanos y recursos materiales. Estos documentos luego de la clase les voy a hacer llegar, jóvenes, para que ustedes lo desarrollen y me envíen. Sí, no sé si tenga alguien alguna duda con respecto a este tema, jóvenes. ¿No? ¿Sí les quedó claro? Sí, realicen ese taller. Si es que existe, chicos, algún interrogante, pregúntenle a su amigo Google. Por favor, cualquier cosa que no sepan. ¿Cómo se plantea objetivos? Busque. ¿Cómo se desarrolla una justificación? ¿Cómo se plantea tal cosa? Ustedes vayan y busquen, amigos. Sí, tengan la gentileza. O si es que tienen alguna duda, me escriben y me la hacen saber para ver de qué manera se les puede ayudar en el tema de la resolución de esas incógnitas, de esas interrogantes. Y chicos, entonces sin nada más que decirles, les agradezco mucho por la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. No olviden hacer este taller, vayan haciendo ese portafolio también que ya les han enseñado sus profesores, tutores, y nos vemos la próxima clase, jóvenes. Sí, un gusto verlos, hasta luego.